Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar con las estructuras de control, con if, y también vamos a ver tipos de datos booleanos. La sintaxis de if es la palabra reservada if y va a haber una condición. Necesitamos dos puntos para indicar dónde termina esa condición. Si la condición evalúa a verdadero, entonces ejecuta la siguiente línea. En la siguiente línea necesitamos una indentación. Por lo regular se hace con un tabulador, pero también podrías utilizar la barra espaciadora. Entonces aquí nos va a ejecutar a verdadero, es lo que nos está imprimiendo. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero con un foquito. Como está evaluando a verdadero, me dice que el foco está encendido. Ahora, un foco pues puede estar encendido o podría estar apagado. Entonces, al evaluar a verdadero, me dice que el foco está encendido. Para que me imprima que está apagado, necesita entrar en el else. Para eso, esta condición debe de evaluar a falso. Entonces, al evaluar a falso, omite esta línea, se continúa con el else, que también lleva dos puntos, e imprime la siguiente línea de código. El foquito está apagado. Vamos a meter esa variable, vamos a meter la palabra true or false en una variable. Entonces, con la función bool podemos ver qué es lo que tiene la variable, que en este caso se ve arriba, pero ahorita vamos a ver por qué. Y vamos a hacer el mismo ejemplo. Ya no vamos a escribir directamente true or false, sino que por medio de la variable lo vamos a estar cambiando. Al ser true me dice que el foco está encendido. Al ser false me dice que el foco está apagado. Aquí lo que te quiero explicar es que las estructuras de datos, cuando están vacías, Python las evalúa como false. Y este print aquí no lo revela. Dice que switch, al tener una lista vacía, la está evaluando como false. Entonces lo mismo va a pasar con los diccionarios, lo mismo va a pasar con las cadenas de texto, siempre y cuando estén vacías. Lo mismo va a pasar con las tuplas. También el número 0 lo evalúa como false y la palabra none también la evalúa como false. Vamos a empezar a trabajar con datos de comparación. El primero sería el doble igual, que es igual a. Entonces mi variable ahorita contiene apagado. Entonces apagado es igual a encendido. No, entonces toda esta condición va a evaluar a false. No entra aquí y entonces me dice que mi foquito está apagado. Si yo lo cambio a encendido, entonces ahora sí va a evaluar a verdadero y me dice que el foco está encendido. Hay una palabra en Python que se llama is, pero esta palabra no evalúa que si es igual o no es igual. Por ejemplo, A es una lista con 1, 2, 3, B es otra lista con 1, 2, 3. Tienen los mismos datos. C le voy a asignar los valores que tenga A. Cuando yo imprima A y B me va a contestar que es falso. Y cuando yo imprima A y C me va a contestar que es verdadero. Porque is no está evaluando que sea igual. No le importa que tengan los mismos valores o que sea una lista. Lo que está evaluando es que estén ocupando el mismo espacio en la memoria. Entonces, como A y C básicamente son un clon, están ocupando el mismo espacio de la memoria. Entonces eso vamos a comprobarlo con una función que se llama id. Lo que va a hacer es que nos va a logar un número y ese número indica el espacio en la memoria que están ocupando. Entonces el número de A y el número de C son idénticos porque están en la misma memoria. Y el de B es el que es diferente. Entonces is no evalúa igualdad, sino que estén ocupando el mismo espacio en la memoria. Vamos a continuar con otro dato que es que no sea igual. Aquí, encendido. Es diferente de encendido. Me dice que mi foquito está apagado. Porque no es verdad, son idénticos. Para que sean diferentes le voy a quitar la U. Y ahora sí es verdadero, ahora sí son diferentes. Entonces me dice que el foco está encendido. Vamos a utilizar mayor que, menor que, mayor igual o menor igual. Para eso vamos a continuar con el ejemplo del foco, pero vamos a crear una variable que sea sensor.
Vamos a suponer que este número represente voltios. Entonces mi primera condición dice que si ese sensor es menor que 2, sin incluir el 2, me va a evaluar esta condición. Como ya tengo más condiciones, hay una palabra que se llama el if que necesitamos utilizar. El if y a continuación la condición que vamos a evaluar, que el sensor sea menor que 3, me va a ejecutar el siguiente código. Podemos seguir añadiendo más el if, más condiciones. Y por último seguimos utilizando el else. Entonces aquí me va a decir que el voltaje es bajo porque el número 1 no entra en la primera condición. Entonces yo podría poner 1.9999999 y sigue entrando en la primera condición. Pero cuando yo escriba el 2, entonces me va a decir que el voltaje ya es moderado. Como dice nada más menor y no lo está incluyendo, entonces se brinca a la siguiente condición. Lo mismo va a pasar con el 3. El 3 no va a entrar en esta condición de voltaje moderado. Va a pasar a la de voltaje alto. Entonces lo mismo sucedería con el 4. Va a pasar a la siguiente condición. Para incluirlos necesitamos el número igual. Entonces voy a escribir aquí la misma sintaxis, nada más le cambié el igual. Aquí para que se vea todo. Con este igual ya lo estamos incluyendo. Vamos a comenzar con el número 1. Aquí dice que ambos son bajos. Entonces están en esta condición. Tanto aquí como aquí. Pero aquí es lo interesante cuando yo le ponga el número 2. Entonces aquí pues ya vimos que se brinca. Pero aquí se queda en la misma condición. Porque ese igual hace que lo incluya. Entonces el 2 sí está incluido. Si yo escribiera el 3, el resultado de arriba ya lo conocemos. Pero aquí abajo se va a quedar dentro del voltaje moderado. Porque está incluyendo el número 3. Entonces el igual incluye ese número que estés evaluando. Ahora podemos obtener los mismos resultados que obtuvimos arriba con rangos. Por ejemplo, la variable sensor la voy a meter para que sea menor que 3 y menor o igual que 2. Esto me va a dar los mismos resultados. Si le pongo 1, ambos son bajos. Si le pongo 2, ambos son moderados. Si le pongo 3, ambos son altos. Entonces la sintaxis es diferente, pero el resultado es el mismo, porque tiene la misma lógica. Ese sería el menor igual, el mayor igual. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a trabajar. Vamos a construir de hecho una tabla de verdad. Primero voy a imprimir verdad. La palabra not lo que hace es que me niega true y me lo vuelve falso, como lo podemos ver aquí. Si aquí es false, entonces me lo va a volver verdadero. Entonces la palabra not lo que está haciendo es que los está volteando, por así decirlo. Básicamente los está negando. Y con eso vamos a comenzar a construir una lista que tenga los valores true, true, es decir, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, porque vamos a hacer una tabla de la verdad. Primero vamos a extraer mi elemento 0, que sería verdadero, verdadero. Vamos a utilizar una técnica que se llama unpacking. Lo voy a meter en las variables p y q. Y me dice verdadero y verdadero. Ahora esas variables las voy a imprimir. Las voy a evaluar con esta palabra reservada and. And significa y. Pero en las tablas de la verdad, verdadero y verdadero dan verdadero, verdadero y falso dan falso, falso y verdadero falso y falso y falso falso. Entonces con and, para que se cumpla la condición verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. En este caso me está diciendo esto. Al evaluar verdadero y verdadero, el resultado es verdadero. Entonces aquí yo podría poner 1 y seguir evaluando true y false. Me da false. Pero para que no se haga tan pesado, vamos a meterlo en una variable. Vamos a llamar esa variable índice. Vamos a hacer el slicing, pero en lugar de pasar el número, vamos a pasar la variable. Y vamos a hacer lo mismo. El resultado va a ser el mismo. Entonces, si yo tengo 0, me evalúa verdadero y verdadero, verdadero. Al evaluar verdadero y verdadero, el resultado es verdadero. Si yo le paso 1, al evaluar verdadero y falso, el resultado es falso. Si yo le paso 2, va a ser falso,
falso y verdadero es falso, y si yo le paso el 3, falso y falso es falso. Pero para también no estar pasándole el número por medio del índice, vamos a hacerlo con la estructura de control for. Vamos a hacer exactamente lo mismo para que lo recorra, y esta vez nos va a entregar todos los resultados. Verdadero y verdadero da verdadero, verdadero y falso da falso, y estamos utilizando AND. Ahora vamos a negarlo utilizando el NOT. Como lo vimos arriba, todo lo que sea verdadero lo va a volver falso y viceversa. Entonces, este es verdadero, pero con el NOT lo vuelve falso. Este es verdadero, pero con el NOT lo vuelve falso. Falso y falso me da falso. Falso y verdadero me da falso. Verdadero y falso me da falso. Y entonces verdadero y verdadero me daría verdadero. Y así es como utilizamos el NOT y el AND. Vamos a hacer lo mismo con la palabra OR. Aquí en OR, con que una de las dos condiciones sea verdaderas, el resultado es verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, verdadero. Falso y verdadero, verdadero. Falso y falso, falso. Y también lo podemos negar. Vamos a hacer eso. Vamos a negar las condiciones. Y entonces este se vuelve falso y este se vuelve falso y me da falso. Este se vuelve falso y verdadero, me da verdadero. Entonces aquí en cualquiera de los casos me va a dar verdadero al negarlo. Y vamos a ver dos funciones que trabajan con objetos iterables, que se llaman any y se llaman all. Entonces any me devuelve verdadero cuando por lo menos uno de los elementos que estén dentro del objeto iterable es verdadero, que es este caso, que sería el 1. También vamos a verlo directamente con false, 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 true. Entonces me daría verdadero, porque este por lo menos es verdadero. Y como vimos que las estructuras de datos, si están vacías, se evalúan a falso, como este tiene datos, me va a valorar verdadero y me va a dar verdadero. Y si solamente tuviera una estructura de datos, aquí me va a dar false, porque por lo menos necesitamos un elemento que sea verdadero. Ahora, con all es lo contrario. Si yo quisiera evaluar cualquiera de estas listas, me daría false. All necesita que todos los objetos que estén dentro, todos sean verdaderos, como es en este caso. Como aquí todos son unos, aquí me va a dar, perdón, la variable la cambia. Aquí me va a dar verdadero. También lo podemos hacer directamente con true, true, true. Me va a dar verdadero. La única cuestión es aquí. Esto tiene que ver con lógica. Nosotros sabemos que esto evalúa falso y dijimos que pues necesitan todos los elementos ser verdaderos. Pero si yo lo paso así me da el resultado verdadero. Entonces se supone que la lógica es que como no hay ningún elemento, entonces tampoco hay elementos en falso. Entonces se cumple que sean verdaderos. Esa sería la lógica. Bueno, es lo que tengo preparado para este video. Espero que te haya ayudado. Si gustas ayudarme, le puedes dar like, comentar, compartirlo con alguien que quiera aprender Python desde el inicio. Y que tengas muy buena tarde. Muchas gracias.